Vamos a iniciar este estudio pidiendo la dirección de nuestro Señor. Dios mío, gracias te damos por lo que tú haces en cada momento, en cada área de nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tú tienes cosas preparadas para nosotros. Y ahora, Señor, te pedimos que nos des, Dios, de tu Santo Espíritu, Señor, para poder entender lo que es, Señor, tu palabra. Sabemos que ya lo tenemos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de mí, Dios mío, y que pueda, Señor, hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, Dios. Amén. Amén. ¿Saben? En la actualidad hay infinidad de problemas en los creyentes. ¿Y qué está pasando con estos problemas? Que están ocasionando bajas en la vida espiritual. Como por ejemplo, hay mucho desánimo, hay mucho fracaso en los ministerios y la verdadera relación con Dios, hermanos, déjenme decirles, y es muy triste para mí expresarlo, pero se está perdiendo. Se está perdiendo la verdadera relación con Dios y con los demás. Pero ¿saben cuál es lo peor? Que nosotros como creyentes lo estamos permitiendo. Sí, estamos permitiendo que ocurra esto. Y vamos a ver más adelante el por qué. A mí me encanta ver mucho el box. Yo creo que ustedes los han visto, ¿verdad? Y lo disfruto. ¿Y qué es lo que yo espero del box? Bueno, espero una buena pelea, que haya movimientos. Me aburre o no me gusta y ya ni siquiera quiero ver el box cuando no hay golpes, no hay movimientos, que ni siquiera apenas estamos viendo y luego se les ven las ganas que no tienen de pelear. Son de la misma categoría, o sea, del mismo peso, ya sean gallo, pluma, pesado, lo que sea, pero y se supone que tienen el mismo peso, pero el problema se nota luego cuando uno de los dos ni siquiera sabe para qué está ahí. Yo creo que a veces ni siquiera entrenaron para que estén peleando. ¿Por qué? No se defienden, no tiran golpes, solo están ahí, a veces por el dinero únicamente. Tercer, cuarto round, ya están en el suelo. Ahí están. Y ni siquiera se levantan, y ni siquiera no se quieren levantar por más que pueden. Y vuelven a enfrentarse en otra pelea. ¿Y qué es lo que ocurre? Otra vez en la lona. En la lona. Yo les llamo, ahora sí, boxeadores de lona, porque únicamente ahí es donde les gusta estar, como que nada más reciban. Y así, hay creyentes en la iglesia, hay creyentes que así viven. Y yo les llamo muchas veces creyentes de lona. Hablando de los boxeadores, primero, están los que verdaderamente son boxeadores, porque ellos aman el deporte, ellos les encanta tanto el deporte, que están ahí, entrenan, les fascina, están en la pelea, no tan solo por el dinero, no tan solo por la fama o lo que muchas veces vemos, no. Están ahí porque a ellos les encanta practicar ese deporte, como los que juegan fútbol muchas veces porque les encanta, los que juegan voleibol, básquetbol, porque les encanta eso. Y ahí están ellos, y están los que únicamente están por el dinero, porque ni siquiera son boxeadores de corazón o que lo lleven, solamente están por el dinero, entrenan por el dinero. Yo creo que eso yo no les llamo boxeadores, solo fingen serlos. Y están los que están en el ring, pero no están en el ring. ¿Qué quiere decir eso?
que no les importa nada, no les importa el dinero, no les importa el box, no les importa nada, solamente están ahí tal vez por sus papás, están ahí tal vez porque quieren agradar a alguien, porque tal vez crecieron en medio del box, y ahí es donde se estuvieron criando, y dijeron, bueno, pues para quedar bien con mi papá, que me ha enseñado, que él es boxeador, pero no quieren, no les gusta. Y quiero que pongan mucha atención con lo que les voy a decir. Pero así como hay estas 3 clases de boxeadores, hay 3 clases de cristianos. Está el cristiano verdadero. ¿Cuál es este cristiano verdadero? Somos nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestra vida. Que todo gira, toda nuestra vida gira alrededor de Dios. Lo vamos a estar viendo más adelante. Está el profesante. ¿Qué quiere decir el profesante? El que solo dice que es cristiano, pero solo finge, porque no tiene a Cristo en su corazón. Y vamos a ver también cómo vive esta clase de cristianos. Y está el cristiano que sí es creyente, sí es hijo de Dios, pero solo hasta ahí. ¿Cómo? Sí, porque no le importa la iglesia, no le importa tanto el leer la Biblia, no le importa tanto el servir, el obedecer, o sí lo hace, el obedecer o el servir, pero de mala gana, y solo vive de derrota en derrota. Vive todo el tiempo afligido. Este creyente vive desanimado. Nada le consuela y no quiere hacer nada. Solo a veces va a la iglesia porque, vamos a la iglesia nada más para recibir bendición y ya. O ni siquiera quieren ir, o por compromisos, nada más están ahí. A ver, este tipo de cristianos es a los que yo les llamo cristianos de lona. Vamos a verlo también. Antes de ver a este tipo de creyentes, que son los que vamos a enfocarnos más también, de los que siempre están de derrota en derrota, tenemos que ver los 2 primeros. Sí, tiene que interesarnos. Y es lo que vamos a estar aprendiendo. Ahora, el verdadero creyente, como ya les mencioné, es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Es aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Este es un cristiano poseedor, o sea, que tiene en su corazón, en su vida, la nueva naturaleza. La nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. En la parte B dice, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. La nueva naturaleza es esta, la divina. ¿Y cuál es? La naturaleza de Dios, la vida de Dios, el Espíritu Santo que mora en los creyentes una vez que recibimos a Cristo. Romanos 8:9 nos dice, mas nosotros no vivimos según la carne, no, sino que vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Este cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo. Esto es lo que hace este creyente, porque posee la nueva naturaleza. A pesar de que esté la otra naturaleza que es la carne, ahí está la nueva naturaleza, el Espíritu Santo, guiando nuestras vidas. Dice, nosotros ya no vivimos según la carne, sino ahora según el Espíritu. La carne ya no es la que nos guía, sino ahora es el Espíritu Santo.
Y la forma de poseer al Espíritu es aquella persona que ha recibido a Cristo en su vida. ¿Y saben? Este creyente es justificado delante de Dios. ¿Por qué? El pecado separa al hombre de Dios. El pecador está separado de Dios. No hay unidad. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese fue el amor que Dios demostró al mundo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó el castigo que merecíamos. Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos salvos. Ya no pasaremos en el juicio por el pecado. ¿Y cuál es este castigo? El infierno. El infierno es el castigo del pecado. Y nosotros ya no vamos a pasar, ya somos salvos. Porque Dios nos ha perdonado. Y Dios ya no ve nuestro pecado. Dios ya no ve nuestro pecado. Cuando nos mira, ¿a quién es el que ve? Es a Cristo reflejado en nuestra vida. Si Dios me está mirando, a pesar de que yo soy un pecador, Él me está cubriendo y Dios está viendo a Jesucristo en mi vida, en mi corazón. Por eso de esta manera el Señor nos justifica, nos ha perdonado. Este creyente está en vital unión con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Juan 15:4. ¿Qué dice Juan 15:4? Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Quién lo dice? Jesús. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es lo que dice el Señor. El cristiano verdadero es el que permanece en Cristo. Y no solo permanece en Cristo, sino es el que lleva frutos, el que da frutos, el que produce frutos. ¿Y cuáles son estos frutos? Este creyente es el que los refleja, porque está unido a Dios. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, a través del servicio a los demás. A través de cómo vivió Cristo, siguiendo su ejemplo, vive según Cristo, tomándolo como espejo, siguiendo sus pasos y su ejemplo. Porque Cristo es el centro de su vida. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne nuevamente, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Todo lo que yo hago, todo lo que quiero hacer, todo lo que estoy pensando es en Él, para glorificarle a Él. Vivo creyendo en Dios, que en Cristo que es su Hijo. Y en ese momento nosotros somos y pertenecemos a la familia de Dios, porque este creyente verdadero es el que es un hijo de Dios, ya no es una criatura. Todos somos creación de Dios.
Todas las personas, y hoy en día escucho que muchos dicen, somos todos hijos de Dios. No, no todos. Los que verdaderamente son hijos de Dios es como dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que han creído en Jesucristo, Él les ha dado la potestad, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Y como un hijo de Dios tiene comunión con su Padre, tenemos comunión con Dios. ¿Y esta comunión cuál es? Que todos los días estamos hablando con Dios a través de la oración, estudiando la Biblia, la palabra de Dios, que es la forma en que Él nos habla, que es la forma en que Él se comunica con nosotros y nos dice qué es lo que quiere que hagamos, nos dice en qué es lo que quiere que le obedezcamos, que nos dice que anunciemos su palabra. Es la forma de comunicar, de tener comunión con Dios. Porque muchas veces estamos diciéndole al Señor, Señor, pues yo quiero recibirte, y estamos en oración, únicamente en oración, hablándole a Dios. Pero no dejamos que Él nos hable. ¿Cómo entonces vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros si no dejamos que Dios nos hable? Y la forma en que Él nos habla es a través de la Biblia. Primera de Juan, vamos a ver lo que dice ahí en el 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros mismos. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. He ahí la verdadera comunión. He ahí lo que el Señor quiere, y es anunciando lo que hemos visto y oído, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esto es. Este creyente tiene la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es que un día vivirá para siempre con Dios. Esta es la vida eterna. Y esto es lo que es el verdadero creyente. Ahora vamos a ver lo que es el cristiano profesante, o aquel que dice que es cristiano únicamente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, como lo vimos anteriormente. Solamente tiene a Cristo aquí en su mente. Aquí lo tiene. Por eso dicen que la distancia más grande que existe son como 40 o 45 minutos. ¿De dónde? De la mente al corazón. Sí. Porque solo tienen el conocimiento de Jesús. Solo tienen el conocimiento de Cristo. Pero no ha llegado hasta su corazón. Solo aquí se mantiene. Este creyente, si es que así se le dice, no tiene la naturaleza divina. ¿Y cuál es? Como lo vimos anteriormente, el Espíritu Santo. Efesios 2, del 1 al 3, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estos éramos nosotros los que antes eran los creyentes verdaderos, que antes estábamos sin Cristo. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, practicando los deseos y la voluntad de la carne. Pertenecen al príncipe de la potestad del aire. Sabemos quién es, ¿verdad? Satanás. Son hijos de Satanás. Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Cristo.
porque esto solo se obtiene recibiendo a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo. En el momento que decimos, Señor, aquí está mi vida, te recibo y creo que tú has venido y muerto por nuestros pecados, viene el Espíritu Santo y nos hace suyos. Pero este creyente no lo tiene. Nunca ha sido recto delante de Dios. Hechos 8:21 dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Hay perversidad en su corazón, en su vida. Solo hay maldad. Y también solo finge ser un cristiano. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros. ¿De dónde? De nosotros los creyentes, de la iglesia donde estábamos. Dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Saben ustedes de dónde vienen la mayor parte de las sectas? Hablemos de sectas. Les dije, testigos de Jehová, solo Jesús, adventismo, la luz del mundo, los G12. ¿De dónde vienen? Los mormones, de la iglesia. Antes pertenecieron a nosotros, pero no eran creyentes, no eran cristianos, no habían recibido a Cristo en su corazón, solo se dedicaron a hacer otras cosas, a estudiar la palabra de Dios a su conveniencia, a lo que ellos querían, y por eso dice aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Porque el amor que tiene esta persona es amor propio. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo es el centro de su vida. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Solo se amarán a sí mismos. Tienen una apariencia de piedad, pero no lo son. No tienen ninguna relación espiritual con Dios. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Porque puede ser una persona, la verdad, amable, muy atractiva moralmente, una persona religiosa, de las mejores personas que hayan, y podemos decir, wow, qué bien vive este hermano, pero la realidad es que está muerta espiritualmente. Está ahí porque le gustó la verdad del cristianismo únicamente, pero solo tiene apariencia religiosa, sin la realidad de ser hijo de Dios. Puede parecer un obrero de Cristo, pero no se somete a la voluntad de Dios. Y así hay muchos que hasta hacen milagros y proclaman el nombre de Dios. Satanás también lo puede hacer. Mateo 7 del 21 al 23 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces dice el Señor: yo les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es lo que dirá el Señor. Porque no tienen una verdadera relación con el Señor. No aman el servir a Dios. No se somete a la voluntad de Dios o lo que dice su palabra. Esto es algo horrible. Puede conocer la Biblia, puede ser una buena persona, pero no es salvo. Puede ser miembro de una iglesia, pero está tan perdido como el pecador más malo del mundo. No le gusta que le digan que es un pecador perdido. Él peca y no siente nada. Es más, muchas veces se goza. Es como un hábito el hacerlo. Y el creyente verdadero peca y sufre. Nos entristecemos porque obra el Espíritu Santo. Al principio esto es lo que son estos dos creyentes. Al principio inicié con que hoy en día hay muchas bajas en la vida espiritual, no hay crecimiento, solo hay desánimo, y la relación con Dios está terminando. Y luego me metí con estas clases de creyentes, y no es que me haya salido del tema, es que quiero que tú que me estás oyendo te identifiques bien en cuál de las dos posiciones estás, porque de ahí depende tu relación con Dios y con los demás. Y si solo decías que eras creyente y no lo eras, ya conoces la verdad, tienes el conocimiento. Deja que Cristo baje a tu vida, a tu corazón. No solo lo retengas aquí en tu pensamiento, en tu conocimiento, en tu cerebro. Arregla tus cuentas con el Señor, para que nadie te esté mintiendo y te diga: tú eres un buen creyente, pero si no has recibido a Cristo, no lo eres. Y te invito que pongas atención y el corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. No con el simple hecho desde que digamos que siempre he ido a la iglesia, yo desde cuna he asistido a la iglesia. Es que esto me hace salvo, ¿no? No. Esto es lo que ocurre con muchos hijos de los pastores, porque los pastores no les han enseñado que la salvación es personal. Tienes que recibir a Cristo, entregar tu vida a Él. Y ahora, esta relación, vamos a ver por qué es que estamos como estamos. Pregunto, hermanos, ¿a qué vamos a la iglesia? A alabar a Dios, ¿verdad? A adorarlo, a escuchar de su palabra, a orar, pues a estar juntos con los hermanos, a estar en la armonía, a obedecerle, a buscarle en amor. Esto y mucho más. ¿Por qué? Ahora pregunto, ¿cómo está tu corazón en este momento, ahorita? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en este momento? La adoración, los cantos, el saludar a tu hermano, tu relación con tu familia, con tus compañeros de trabajo, la oración que tú realizas, el agradecimiento. ¿En qué forma lo has hecho? ¿Crees tú que de todo corazón que lo que tú haces
¿es recibido por Dios? ¿O que todo lo que has hecho es en vano? Y que solo has matado el tiempo porque vives en pecado. Porque te da igual el servir a Dios, porque te da igual el obedecer, porque lo haces solo de mala gana, porque te sientes contento en el servicio, pero llegas a casa y te conviertes en un ogro, porque vives desanimado, tus problemas son muy grandes, andas de derrota en derrota, no hay gozo, viviendo como un cristiano de lona, como los boxeadores. Esto es lo que pasa hoy en día en muchos cristianos. Pero si Dios ha dicho que somos más que vencedores, que tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en fe, en amor, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué te está ocurriendo esto? Vamos con la Biblia, nuestra autoridad. ¿Por qué el cristiano llega a caer en la lona? Pongamos mucha atención con lo que dice la Biblia. Una de las cosas primeras es el pecado. El pecado. ¿Y cuál es el pecado? Las obras de la carne. ¿Eres creyente? Sí, soy un creyente. Estamos hablando únicamente con creyentes, con hijos verdaderos de Dios. Pero vives en adulterio, vives en fornicación, vives en inmundicia, vives en lascivia, adorando imágenes, personas, objetos, vives en pleitos, en enemistades, en el chisme, vives enojándote con las envidias, echándote tus copitas de vez en cuando, ¿verdad? ¿O no? Espero que no. Total, decimos, salimos bien bíblicos, Total, ¿Noé se emborrachó o no? Ah, sí se emborrachó. Bueno, Pablo dijo, no tomen mucho, ¿a poco no? Ah, hermanos, Dios. Bueno, y todavía decimos, ay, Dios hizo el sexo, ¿no? Hay que disfrutarlo. ¿No? Ya sea en adulterio, sea en fornicación, con que nos cuidemos, eso basta. Ah, solo le robo a los más ricos, a los que tienen más, a los que les sobra, y les doy a mí, la carne. ¿Qué me hace? A mí que me hace falta todo un Robin Hood, ¿no? Son obras de la carne, no son obras del Espíritu. Y por eso están como están. El Señor habla, el Señor nos dice las cosas como Él quiere. Y porque solo vemos la Biblia a nuestra conveniencia. Pero también que dice en Corintios 10:6, lo mismo que en Gálatas 5:19, lo que acabamos de leer. No codicies cosas malas. No tenemos ni tentemos a Dios e ir en contra de Él. O ni siquiera que ni lo tomamos en cuenta. Es lo que muchas veces hacemos. Hacemos nuestros quehaceres, nuestros trabajos, nuestros estudios, todo, pero no tomamos a Dios en cuenta. A veces lo único que hay en nuestro corazón son cosas malas. Por eso es que caemos. Es que la tentación es más fuerte que yo. Y por eso es que caigo. Por eso es que a veces me echo mi copita. Por eso es que a veces ando con mis amigas o haciendo otras cositas que no, pero es que la tentación.
Primera de Corintios 10, del 12 al 13, ¿qué es lo que nos dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Cuando hablamos de tentación, no es que ya hayamos pecado. Esto no es. Cuando dejamos que el pecado es cuando dejamos que la tentación nos abrace. Y es cuando caemos. Porque la tentación puede estar a nuestra disposición. Puede estar ahí en la botellita. Pueden estar ahí la revista que tiene cosas obscenas. Pero hasta que nosotros la abrazamos, es cuando caemos. Pero el Señor dice que estemos firmes, que podemos resistir y que podemos soportar, que Dios no nos dejará solos. Y es más, que nos dará la salida. Pero no vayan a decir, bueno, entonces me voy a la cantina para buscar la tentación y para vencerla, ¿no? No dice eso. Qué chistositos, ¿verdad? Como a veces usamos la Biblia y la palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es lo que tenemos nosotros que hacer. Hay hombres que les gusta la pornografía, que les gusta, como dicen algunos, el chupe, y ya son creyentes, y que no pueden dejarlo porque siempre pasan cerca del puesto de revistas, siempre pasan cerca de la cantina, están metidos a veces en las computadoras, a veces visitan amigos que también les gusta, no son firmes en lugar de que le den la vuelta a la tiendita. En lugar de que pasen por el otro lado, donde si la cantina está de este lado, nosotros vamos a aquel lado, y estamos tan lejos del Señor que ni siquiera le pedimos fortaleza y ni siquiera le pedimos la salida, cuando el Señor nos dice, yo te quiero dar la salida. Yo te estoy diciendo que tú puedes más, pero no. Ahí estamos nosotros tratando de caer, buscando la tentación para vencerla. Caemos por lo mismo. Porque hay un corazón lleno de soberbia y de orgullo. Es que yo tengo el puesto más alto en la iglesia. A veces decimos, ¿no? Soy el que da más. Yo no le hago mal a nadie. Es más, soy tan importante en mi pueblo y Dios me ama más a mí que a los demás. Siempre estamos, pero yo, y yo. El orgullo. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Salmos 44. Jehová no mira a los soberbios, a los orgullosos. Y también dice que el que se enaltece será humillado. Esto es cuando somos orgullosos. Dios aborrece el orgullo. Y lo peor de todo es que dicen que no son pecadores. Encubren sus maldades. No confiesan que están mal delante de Dios. Y por eso es que viven de derrota en derrota. Proverbios 28:13 dice, el que esconde su pecado no prosperará, mas el que los confiesa
y ya no los practica, alcanzará misericordia. La misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos, sino que al contrario, Él nos ayuda. Nosotros merecemos la muerte y Dios no nos las da. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el Señor esto en su palabra. Pero bien, hay muchos que empezamos a hablarles. La palabra de Dios les dice, pero no quieren escuchar. Ahí se mantienen y dicen, yo no soy pecador. Ahí están viviendo con el orgullo, diciendo, yo estoy bien delante de Dios. No quieren, están encubriendo, están escondiendo su pecado. ¿A qué le tienen miedo? Hay que tenerle temor, pero a Dios, y temor de respeto, temor de lo que Él es, de lo que Él puede hacer por nosotros. Y otra cosa es que dice que el Señor, que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestro prójimo como ¿quién? Como a nosotros mismos. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. De la tal manera como yo me amo, como yo me cuido, como yo estoy, de la forma en que yo voy a amarlos a ellos. ¿Y qué es lo que hacemos? Todo lo contrario. Despreciamos a unos y amamos más a otros. Que porque es que este sí me cae bien y aquel no me cae bien, me chocan aquellos, total. Es que él es malo y él es bueno, yo por eso mejor me junto con ellos y le ayudo a ellos no, para nada. Hacemos grupitos y buscamos a veces a los que más tienen y los alejamos del que menos tiene. ¿A poco no hay muchas haciendas iglesias? ¿Y qué dice la Biblia? Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y el 8, arribita, que dice, amarás a tu prójimo como a ti te amas. Y así es como haces bien. Es lo que dice el Señor en su palabra. Somos derrotados. Otro punto, ¿por qué? Por la prioridad que le damos a Dios. La prioridad que le damos a Dios. Mateo 10, del 37 al 38, que nos dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y esto no se refiere a que tenemos que aborrecer a nuestros padres. No se refiere a que tenemos que aborrecer a nuestros hijos. Al contrario, dice la palabra de Dios, como vimos atrás, tenemos que amarlos como a nosotros mismos. Pero dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y es que a Dios muchas veces no le damos lo que Él se merece. No le damos el primer lugar en nuestra vida. No somos dispuestos a ser fieles hasta la muerte. Seguirle donde quiera que nos mande. Esto es lo que hacemos, todo lo contrario. Y el Señor dice
Si amas más algo que a mí, no eres digno de mí. Si no tomas tu cruz y me sigues, no eres digno de mí. Hemos escuchado, tal vez han escuchado muchas infinidad de historias reales acerca de los mártires en Cristo. Aquellos que dan su vida por causa de Cristo. Recuerdo en una ocasión cuando estaba escuchando de una mamá y una niña. Y a la mamá en un lugar la agarraron y la apresaron, la llevaron a la cárcel, a una cárcel oscura, fría y húmeda, ahí estaba, y ahí también metieron a la niña. Los escondieron ahí y ahí los maltrataban y cada día llegaban y les decían, no te vamos a sacar de aquí hasta que tú niegues tu fe, hasta que digas que no quieres creer en Cristo y digas que eso es una farsa. Y decía la mamá, no, yo aquí me mantengo con el amor de mi Señor. Y pasaba el otro día lo mismo, casi no comían nada, le dijeron, si no lo haces van a morir. Y la niña empezó a llorar y empezó a llorar, mamá, yo no quiero estar aquí, mamá, yo quiero que ya salgamos de aquí, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Está muy oscuro, mamá, hace mucho frío, mamá, me da miedo, hay ratas, mamá, ¿cuándo vamos a salir de aquí? La mamá estaba pensando en la hija, pero se mantenía firme. Y la niña todos los días y en cada momento lloraba, hasta que la mamá dijo, hija, todo lo voy a hacer por amor a ti. Y le dijo, voy a llamar a los soldados, a los oficiales, para decirles que voy a negar mi fe, voy a negar a Cristo. Y mandó a llamarlos y le dijo, manden a llamar por favor al capitán, al general, a quien sea, pero para decirles que voy a negar mi fe, voy a negar a Cristo, voy a decir que no lo conozco, todo por mi hija, porque ya no la quiero ver sufrir, porque amo tanto a mi hija que está llorando. Y la niña empezó a escuchar. Y la niña le dijo, mami, te prometo que ya no voy a llorar más. Te prometo que me va a gustar mucho la cárcel, la oscuridad, el frío. Mami, te lo prometo de todo corazón, de todo mi corazoncito, mami. Ya no voy a llorar, ya no te voy a decir que no me gusta este lugar, es más, me encanta. Pero por favor no niegues tu fe. No digas que no conoces a Dios o a Cristo. Al escuchar estas palabras de la hija, la mamá dijo, no los traigan. Nunca vamos, además díganles que nunca vamos a negar nuestra fe. Siempre vamos a estar con el Señor. Mataron a la mamá y mataron a la niña. Y están con Cristo. Gloria a Dios. Pero esto es cuando el Señor dice, ¿a quién vas a preferir? ¿A tu familia o a mí? Verdaderas vidas, verdaderos creyentes, que son capaces de dar todo por el Señor. Y son cristianos que viven de victoria en victoria. Otro asunto es o son nuestros problemas, las luchas que tenemos. ¿Por qué? Está la tormenta, están los vientos, están los truenos y nos da tanto miedo que pensamos que nos vamos a ahogar, aun cuando sabemos que el Señor va a nuestro lado. Están los problemas económicos que nos las pasamos llorando, quejándonos. Están las deudas,
el alimento, el vestir falta cuando el Señor nos dice que nos ama a nosotros mucho más que a las aves y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Los problemas de salud familiares, a veces guardamos rencor, a veces un asunto del pasado que nos marcó. No podemos con todo esto, es más, los vemos muy grandes, vemos que son como nuestros gigantes. Nos obligan a estar en la lona, estar en el suelo, tristes, llorando, desesperados, con ganas de gritar y de salir corriendo. Sentimos que nos acechan, nos intimidan, que ni a la iglesia vamos porque no queremos que nos vean así. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? El problema, por más que conocemos la Biblia, es que no hay fe en nuestra vida como creyentes, o nuestra fe está apagada. No le creemos a Dios. Es que es difícil. Es que no veo a Dios. He escuchado que cuando todo está en silencio, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué vemos tantos gigantes, nuestros problemas, esas cosas? El Señor nos dice que ahí va a estar con nosotros. Nos ocurrió algo en el pasado, ahí está el Señor, dice la palabra de Dios, que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, la seguridad de lo que espero. La convicción, estoy seguro que ahí está, aunque no lo vea. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice su palabra que sufriremos un poco, pero que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó y que dio su vida por nosotros. Dice su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que son llamados, a los que somos hijos de Dios. Sean problemas, sean tristezas, sean alegrías, sean aflicciones, todo nos ayuda a bien. No nos dejemos derrumbar, hermanos, derrotados en la lona porque queremos, porque no le creemos a Dios. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Lo que pidiereis en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, todo será dado. Pero no lo creemos. Nos desesperamos tanto que no vemos la mano de Dios, que apenas le estamos pidiendo y ya queremos que todo nos caiga del suelo. Cuando el Señor lleva un proceso, cuando el Señor nos quiere enseñar algo, que quiere que nosotros tengamos paciencia, que estemos esperando en Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hermanos, ¿por qué vivimos todo el tiempo de derrota en derrota? Por lo mismo. Fe, créelo, aférrate, levántate de la lona, levántate del suelo, de donde estás caído, de donde estás derrotado, deja el orgullo, deja el pecado, el problema, entrégale todas estas cosas a Dios, pídele al Señor perdón, dale a Dios el lugar que se merece. Eres hijo de Dios y tienes que vivir como tal.
en comunión con Él. Dice su palabra, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Queremos encontrar la solución de algo, aquí viene en la Biblia, en la palabra de Dios. Recuperemos nuestra verdadera relación con Dios. Y los hermanos, que el desánimo y las bajas en nuestra vida no lleguen. Estemos seguros que lo que hacemos para Dios en sinceridad y en amor, Él lo recibe como olor fragante. Recuperemos esto. ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias? ¿Por qué hay tanto desánimo? ¿Por qué hay tantas derrotas? Porque estamos así. Vivimos en pecado, en orgullo, no le damos a Dios lo que se merece, porque no le creemos. No creemos que Él está con nosotros. Volvamos a la esquina del cuadrilátero, ajustemos bien nuestros guantes y luchemos. Luchemos hasta el último round y salgamos victoriosos, con la frente en alto, en el nombre de Jesús, que Él pelea por nosotros. Derribemos al adversario, seamos cristianos victoriosos y no de lona, mostrando que a todos, que es Cristo el que reina en nuestra vida y no el pecado ni el desánimo. Y que un día estaremos con nuestro Padre Celestial, porque es el Señor el que pelea por nosotros. Solo déjate usar por el Señor. Hermano, levántate. La palabra de Dios es clara. Ahí está contigo. La palabra de Dios dice que Él quiere que estemos firmes. Eres un verdadero creyente y ya tienes la vida eterna. Tienes al Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Ya no perteneces al mundo. Ya no eres esclavo de la carne. Perteneces a Dios. Tienes la naturaleza divina de Dios en tu vida, que es el Espíritu Santo. Sigamos adelante, hermanos, y no nos dejemos derribar. Confiemos 100% en el Señor, que Él va a obrar en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, Dios mío, porque tú eres fiel, porque tú permaneces para siempre, Señor. Dios, levanta a los caídos, Dios mío. Las piernas debilitadas, Señor, fortalécelas. Toca, Señor, y toma a aquellos, Dios mío, que están desanimados, que viven de derrota en derrota, Dios. Con tu Santo Espíritu redargúyeles, háblales y que sepan que ellos necesitan, Dios, estar en comunión contigo, reconciliarse contigo, Padre Santo. Sé que tú nos escuchas. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos creyentes, no ser solo creyentes que de palabras, y no solo ser creyentes, sino ser creyentes victoriosos que salen adelante. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Dios Padre. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.